Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy contenta de poderles saludar a través de este medio esta mañana y saber que Dios nos ha podido cuidar durante todo este tiempo. Encontré un pequeño versículo en la palabra de Dios en Romanos 15:13 que dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y asimismo, también la Escuela Sabática quiere darles una cordial bienvenida esta mañana para que todos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda guardarles y sus santos ángeles también les acompañen. Que Dios les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer nuestra lectura bíblica. En la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, dice lo siguiente. Los invito a que lo busquen. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermosas palabras que nos dan esperanza, que nos dicen que hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Así que en esta hermosa mañana los invito a que nos postremos de rodillas para tener una oración. Querido Padre que estás en el cielo, estamos muy gozosos en este día sábado, en este día que tú has apartado para que nosotros podamos adorarte, para que nosotros podamos tener un encuentro especial contigo. Te pedimos en esta mañana que tú puedas bendecir este programa, que tú puedas bendecir cada parte que se haga del programa y que tú puedas bendecir grandemente a nuestras familias, a nuestra iglesia que está en sus hogares. Padre bendito, te pido que tu Espíritu Santo derrame una gran bendición sobre cada uno de nuestras familias, de nuestros hermanos que están presentes, que están mirando este programa y que están adorando juntamente con nosotros. Bendice la lección, bendice todo lo que se haga, Padre, y te pedimos que tú lo puedas recibir como un perfume agradable y que podamos tener tu bendición en este día. Te pedimos todo esto, Padre, no siendo dignos,
sino que sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Temprano en las mañanas, aún oscuro, se junta el agua con la harina. Se leuda con levadura y se lleva al horno donde el calor lo transforma. El aroma llena el aire y esta delicia hace agua a la boca. Una a una las personas llegan a comprar, socializar y reír. Cada día personas de distinta edad y raza hacen fila en esta panadería para saborear un delicioso pan. Hacer pan requiere tiempo y paciencia, manos amorosas que mezclen los ingredientes y amasen hasta que la masa esté lista para leudar. Lo mismo que las personas, requiere tiempo y paciencia cultivar la confianza y la amistad, dar calor a sus vidas e invitarlos a seguir a Jesús. En el centro de influencia Trapezata, en Bulgaria, el personal ofrece a los visitantes mucho más que alimento. Aquí hay lugar para que las personas interactúen y participen de una variedad de cursos y actividades. Los visitantes hacen nuevas amistades y son invitados a reunirse como voluntarios. Así pueden retribuir y también ayudar a otras personas. Dimitur es un voluntario habitual que halló un propósito en Trapezata enseñando matemáticas. Aquí hay gente buena. He desarrollado buenas relaciones con diferentes personas y quiero entregar a otros lo mejor de mí. Siento grandes deseos de aprender más de Dios y la Biblia. Siento que debo ayudar y puedo. Lo voy a hacer. No soy maestro de matemáticas. Soy ingeniero, pero ayuda a los niños con las matemáticas. A diario, Dimitur viaja 10 kilómetros. A veces llega caminando. Comenzó como cliente, luego se hizo voluntario y ahora es miembro de la Iglesia Adventista. Así como Dimitur, muchas personas que vienen a Trapezata descubren el pan de vida. Los dueños de Trapezata han visto cómo los centros de influencia como este pueden ser una plataforma para llegar a la comunidad y hacer amistad. Dios nos dio este lugar para estar cerca de la gente. Dios nos mostró que necesitamos un lugar donde las personas se sintieran aceptadas y como en casa. Por eso instalamos una panadería. En Bulgaria a la gente le gusta mucho el pan. Así trabajaba Cristo. Estaba cerca de la gente, las ofrecía el pan de vida, los sanaba y los cuidaba. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Los líderes de Trapezata los invitan a orar por este creciente grupo de nuevos creyentes, por este centro de influencia y por muchos otros en el mundo para que descubran formas creativas de presentar a Jesús. Gracias por apoyar los centros urbanos de influencia de Misión Global. El grito de la Reforma fue volver a la fuente. Esto significaba que los reformadores decidieron volver a las Escrituras como la fuente original para comprender verdaderamente la naturaleza del cristianismo y los deberes de un cristiano. Los reformadores rechazaron basar su comprensión de la Escritura en las tradiciones y abusos que habían llegado a caracterizar a la iglesia medieval. Y hoy las presuposiciones modernas que provienen de una cosmovisión secular tratan de minimizar la Biblia y suponen que se basan en ideas erróneas y primitivas que necesitan ser ajustadas o rechazadas. Por lo tanto, los cristianos también deben volver a la fuente. Y el principal ejemplo por el cual debemos orientarnos es Jesucristo. ¿Cómo veía las Escrituras? ¿Expresó dudas sobre ciertas partes de las Escrituras? ¿O en cambio citó la Biblia, el Antiguo Testamento en su tiempo, como autoritario para todas las áreas de la vida? Esta era moderna y científica niega la existencia de Dios. A lo sumo, afirma que Dios no interactúa en la historia humana. Y en lugar de seguir estas suposiciones, ¿no deberíamos probar tal afirmación por lo que las Escrituras dicen que Jesús enseñó y creyó? ¿Qué pasó con sus discípulos, los apóstoles, que escribieron grandes porciones del Nuevo Testamento? ¿No siguieron también su ejemplo? Hoy volveremos a Jesús y a los apóstoles para ver cómo usaron e interpretaron las Escrituras
y cómo sus métodos de interpretación y aplicación aún nos sirven como una guía confiable de inspiración para nosotros hoy. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo principal en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Tú lo conoces de memoria. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desafortunadamente, en esta era posmoderna, la Biblia ha sido reinterpretada en gran medida a través de la lente de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. De hecho, la Biblia es considerada simplemente como las ideas de seres humanos que vivían en una cultura relativamente primitiva y que es posible que no pudieran entender el mundo tal como lo hacemos hoy. Y al mismo tiempo, el elemento sobrenatural ha sido minimizado o incluso eliminado de la escena, convirtiendo la Biblia en un documento que, en lugar de ser la visión de Dios que Dios tiene del hombre, se ha convertido en la visión del hombre que el hombre tiene de Dios. En cierto lugar de Europa, no voy a decir el país porque el mundo es muy chico, me dijeron, no nos hable de cosas sobrenaturales o de milagros, eso no lo aceptamos, eso son supersticiones. Qué triste, no aceptar la palabra de Dios tal como está. Y esas ilustraciones, esos milagros son para aumentar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto irrelevante en la era del pensamiento darwiniano y la filosofía moderna. Sin embargo, rechazamos esa posición por completo. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver que la forma inspirada de considerar toda la Escritura es estudiar cómo Jesús y los apóstoles entendieron el Antiguo Testamento. De paso, era la única Biblia que tenían en ese momento. Sigámoslos a ellos y a su comprensión, en vez de los conceptos erróneos de humanos que piensan que están inspirados, pero son sin inspiración, cuyas suposiciones solo conducen al escepticismo y la duda sobre la palabra de Dios. Y si comienzan dudando de la Biblia, ¿para qué la estudian? Ve a la Biblia con oración para que Dios te hable por su palabra. En 1521, Martín Lutero fue convocado por el emperador romano a Worms, en Alemania, donde esperaba un juicio por el Consejo o Dieta. Fue un punto de inflexión para la Reforma. Lutero iba a retractarse, preguntamos, ¿se iba a retractar o repudiar sus escritos que había conmocionado a toda Europa? ¿Haría él eso? ¿O sostendría solo la Escritura, la sola Biblia, como su estándar? Lutero se paró ante el emperador y las más altas autoridades civiles y eclesiásticas de Europa. Y un grabado del artista Lucas Cranach, ese mismo año presenta el perfil claro de Lutero proyectando fuerza y determinación. Y cuando llegó el momento habló de manera directa y honesta. Esto está en el libro Road to Reformation, el camino hacia la reforma, en la página 415. Y quiero leerte lo que dice Heinrich Böhmer. En la medida en que su majestad y alteza pidan una respuesta clara, le daré una. A menos que se demuestre que estoy equivocado por el testimonio de las Escrituras y por un razonamiento evidente, ya que no puedo confiar en las decisiones de los papas o los concilios, ya que es evidente que con frecuencia se han equivocado y se contradicen entre sí, estoy atado en conciencia y sostenido ayuno en la palabra de Dios por esos pasajes de las Sagradas Escrituras que he citado. Por lo tanto, no puedo y no retractaré nada, ya que no es seguro ni saludable actuar contra la conciencia. Dios, ayúdame. Amén. Fueron las palabras de Lutero. Ahora, el ejemplo más claro del uso de las Escrituras está dado por Jesús. ¿Cómo defendió Jesús? ¿Cómo se defendió de las tentaciones de Satanás en el desierto? Recién leímos una en San Mateo 4. ¿Y qué debemos aprender nosotros acerca de la Biblia en este relato? Voy a leer de Mateo 4, 1 al 11, y veamos cómo Jesús usó las Escrituras. Y siendo Él el Dios, el autor de la Escritura, refirió a este santo libro.
Él no se podía contradecir. Dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vieron ángeles y le servían. Escrito está. Cuando alguien te venga a decir esto, no sé, solamente di, escrito está. Con Dios no se discute. Me decía una señora, ¿por qué no hacemos una discusión? Porque usted enseña una cosa y mi ministro enseña otra. Yo digo, hermana, ¿discutir qué? ¿Discutir lo que Dios dice? Vaya a discutir a la cantina, a otro lugar, pero no discuta lo que Dios dice en su palabra. Acéptelo o rechácelo. A Dios no se le discute. Y cuando fue tentado por el apetito, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús apuntó de nuevo a la palabra viva y a su origen supremo y divino. Y de esta manera afirmó la autoridad de la Escritura. ¿Y quiénes son los hombres para negar eso? O para poner en duda lo que Jesús, el autor de las Escrituras, él mismo afirmó. Y cuando fue tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y no en nadie más. Y que la sumisión a su palabra es verdadera adoración. ¿Pero qué ha ocurrido hoy? Tristemente he ido a unos lugares donde he ido a escuchar un sermón, pero nunca se ha abierto la Escritura. Y yo pregunto, ¿qué es lo que se habla? ¿Filosofías humanas? Escrito está. Debemos estar permeados y empapados con la palabra de Dios, y eso debe ser un acto de adoración, llevar a la gente a colocar en su mente el mensaje que Dios tiene los sábados por la mañana. Y finalmente, con la tentación del amor a la provisión de la presunción, Jesús responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en las tres tentaciones Jesús responde con la misma palabra, escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios y solo ella para lidiar con los ataques y engaños de Satanás. Y esta debe ser una lección poderosa para todos nosotros, porque la Biblia, y la Biblia sola, es la norma y el fundamento de nuestra creencia. Por eso, ¿conoces tú la Escritura? Sí, la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Jesús es Dios. Pero en su defensa contra Satanás se sometió únicamente a la palabra de Dios. Eso es algo único. Es una evidencia poderosa. No es con opinión, no es con argumentos complejos y complicados, no es con palabras de animosidad personal, es en cambio con las simples pero profundas palabras de la Escritura. Para Cristo la Escritura tuvo la mayor autoridad y el mayor poder. Y de esta manera su ministerio comenzó con una base sobre la que continuaría construyendo la confiabilidad de la Biblia. Pregunto, ¿cómo podemos aprender a ser igualmente dependientes de la palabra de Dios y así de sumisos? De paso, él terminó el Sermón del Monte diciendo que así es todo el que oye y guarda mi palabra. Lo comparó a un hombre que edificó sobre la roca y permaneció su edificio a pesar de los vientos y los huracanes. Pero hay otra cosa más que Jesús magnificó y engrandeció, que fue la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y aquí está en San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es claro, ¿verdad? Jesús enseñó a sus discípulos la obediencia a la palabra de Dios y la ley. Y no hay ningún indicio de que él dudara de la autoridad o la relevancia de las Escrituras. Por el contrario, se refería constantemente a ella como la fuente de la autoridad divina. Y a los saduceos les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad. Y lo que es más importante para conocer al Señor, ¿quién es esa verdad? Vamos a Mateo 22, 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente,
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en esta declaración, al intérprete de la ley, Jesús resume los 10 mandamientos dados por Moisés casi 1500 años antes. Y debe destacarse cómo Jesús se enfoca en la ley del Antiguo Testamento y la eleva al más alto nivel. De paso, amigo y amiga, el Sermón del Monte no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, aún las intenciones del corazón y cómo ponerlos en práctica. Pero muchos cristianos han llegado a la conclusión incorrecta de que aquí se da un nuevo mandamiento y por lo tanto de alguna manera la ley del Antiguo Testamento es reemplazada por el Evangelio del Nuevo Testamento. ¡Qué error! Cuando Jesús mismo dice: no, yo vino a establecer y a elevar estos mandamientos que fueron dados en Sinaí. Lo cierto es que Jesús está enseñando que se basa en la ley del Antiguo Testamento, no en una ley nueva que está creando. Cristo había develado y revelado la ley de manera más completa, de modo que en estos 2 mandamientos, resumido, que se resumen los 10 mandamientos, los primeros 4 se centran en relación divino-humana, relación vertical, y los otros 6, nuestra relación horizontal. Depende toda la ley y los profetas. Y de esta manera, Jesús también elevó todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, porque esta es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y los escritos, o las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Dice la profetisa del pueblo de Dios para estos días. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21-22, Cristo señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Dios permita que nunca olvidemos esto. Dios primero, su palabra en primer lugar. Ahora veamos cómo usa Jesús las Escrituras para enseñarles a los discípulos el mensaje del Evangelio. Veamos lo que ocurrió enseguida de la resurrección. Vamos a San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, luego 44 y 45. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si aquí tenemos un incidente después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas vemos que Jesús se aparece 2 veces. Se les aparece primero a 2 que están en el camino a Emaús y luego a otros más tarde. Y en 2 ocasiones distintas Jesús explica cómo se ha cumplido todo lo predicho por las profecías del Antiguo Testamento. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ten en cuenta la referencia específica en Lucas 24, 27. Dice, a todas las Escrituras. Esto demuestra claramente que Jesús, la palabra hecha carne, se basaba en la autoridad de la Escritura para explicar cómo estas cosas fueron predichas cientos de años antes. Y al referirse a la totalidad de las Escrituras, Jesús estaba enseñándoles a los discípulos con el ejemplo. Y a medida que avanzaran en la difusión del mensaje del Evangelio a todo el mundo, ellos también deberían exponer toda la Escritura para brindarles entendimientos y poder a los nuevos conversos en todo el mundo. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene el pasaje clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué les enseña y ordena Jesús? Dice que sus enseñanzas se basan en toda la Escritura. Es por la autoridad profética de la palabra que Él vino y es por el cumplimiento de las profecías de las Escrituras que Él se sometió a su Padre. Y dado que Jesús acepta toda la Escritura, ¿por qué debemos hacer lo mismo? Y aquí yo quiero decir algo que está en mi corazón, hermano y hermana.
Si no predicamos todo el mensaje que Dios nos dio, es un acto de rebeldía directa hacia Dios. Y sabes que hay dos formas de mentir. Una es decir una mentira abiertamente, pero la otra es decir parte de la verdad. Y si tú y yo como ministros y como creyentes en la palabra de Dios no presentamos todo el mensaje de la Biblia, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quién lo hará? Es un acto de rebeldía. Enseña que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, el 23 de octubre de 1844 hubo un intenso dolor y desilusión cuando los creyentes adventistas se despertaron ante la realidad de que Jesús no había regresado para llevarlos a casa como esperaban. Muchos habían vendido sus casas y propiedades. Habían dado todo por la proclamación de la noticia de que Jesús vendría ese día. Y ahora su mayor esperanza fue aplastada. Y algunos de los creyentes abandonaron la fe. Muchos enfrentaron el ridículo de los escépticos que habían dudado todo el tiempo. ¿Qué había salido mal? ¿Fue todo lo que aprendieron del estudio de las profecías para nada? Pero cuando volvieron a las Escrituras se les hizo comprender que la fecha no estaba equivocada, más bien habían entendido mal la naturaleza de la purificación del santuario. La purificación del santuario no era la destrucción de la tierra, fue el pasaje de Cristo al lugar santísimo para comenzar otra fase en su obra expiatoria. Y el estudio llevó a los creyentes adventistas a comprender ahora sí la profecía de Apocalipsis 10, 9 y 10. El dulce mensaje del libro se convirtió en una amarga decepción y ahora ellos ven allí que con ese chasco estaban en lo correcto. No se habían equivocado. Dios había previsto ese chasco. Y ahora salen y se les da el siguiente mensaje. Ahora vayan a todo el mundo y pregonen estos 3 mensajes. ¿Sabes que esta decepción no fue una experiencia nueva para los creyentes en Jesús? Ya había sucedido antes en el año 31. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima expresión cada aspecto de la vida. Dios trabajó a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad por medio de la Biblia. Y Jesús constantemente trata a las personas, los lugares y los eventos del Antiguo Testamento como verdad histórica. Por ejemplo, Él se refiere a Génesis 1 y 2, a Abel en Génesis 4, a David comiendo el pan de la proposición, a Eliseo, entre otras figuras históricas, y así reiteradamente habla de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad. En un mensaje de advertencia también describe los días de Noé, porque dice, como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que todo indica que Jesús se refería a este poderoso acto de juicio de Dios como un acontecimiento histórico, y lo fue. Y Jesús siempre dice la verdad, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, tu palabra es la verdad. Y debido a que Jesús mismo se refiere a estos personajes históricos como seres reales, pregunto, ¿qué nos indica sobre el poder de los engaños de Satanás que muchas personas hoy, incluso cristianos profesos, suelen negar que existan? ¿Por qué no debemos caer jamás en esa trampa? Los escritores del Nuevo Testamento enfocaron la Biblia de la misma manera que Jesús. Para ellos, en asuntos de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte de lo que estos hombres dicen o hacen que desafíe la autoridad o la autenticidad de alguna parte de la Biblia. Qué curioso que aceptamos los apóstoles su mensaje, pero no aceptamos el mensaje que los apóstoles aceptaban como la única Biblia de sus días. ¡Qué contradicción! Veamos que nos enseñan los siguientes pasajes acerca de cómo entendieron los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios. Leeré varios versículos de Hechos capítulo 4, versículos 24 al 26. Comencemos allí. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 13, 32 en adelante.
Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y vamos a Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Observa, hermano y hermana, cuán estrechamente relacionadas están las Escrituras con la voz de Dios mismo en todos estos pasajes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En la alabanza elevan sus voces para reconocer a Dios como el Creador y lo alaban por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. Y en Hechos 13, Pablo cita nuevamente a David, pero sus palabras se le atribuyen a Dios, ya que en el versículo 32 dice, aquella promesa hecha a nuestros padres. Y en Romanos 9, donde uno esperaría que Dios fuera el sujeto, Pablo usa el término escritura diciendo, porque la escritura dice a Faraón, cuando en realidad se puede decir porque Dios le dice a Faraón. Y en Gálatas 3 se usa la palabra, en Gálatas 3, escritura en lugar de Dios, mostrando cuán estrechamente vinculada está la palabra de Dios con Dios mismo. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento confiaban uniformemente en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo hay cientos de citas del Antiguo. Es más, el libro Apocalipsis contiene el 75% de su contenido del Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo entienden hoy? Porque hay gente que no estudia el Antiguo Testamento. Y de paso, el Nuevo fue escrito más de 40 años después que Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, la Biblia que tenía en sus días, en el primer siglo, en la primera parte del Antiguo Testamento. ¿Sabes que hay un erudito que ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas? 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y así sucesivamente. Si se agregaran a esta lista alusiones, temas y motivos, el número aumentaría enormemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se introducen con la frase, escrito está. Y todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el cual descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué deberían enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas pueden ser las ideas que disminuyen nuestra confianza en las Escrituras y en Dios? Quiero terminar diciendo que en la década de 1990 el movimiento WWJD era muy popular entre los cristianos, que era What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esta pregunta también podría ser apropiada cuando contemplamos la forma de abordar la Biblia. Podríamos reformular el acrónimo. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús sobre las interpretaciones modernas que niegan la historicidad de los principios y eventos del Antiguo Testamento? ¿Qué diría Jesús acerca de los argumentos a favor de la creencia de que el Antiguo Testamento enseña un mensaje diferente al del Nuevo? ¿Y qué debería minimizarse y relegarse a una posición de menor autoridad? ¿Qué le diría Jesús a alguien en la iglesia que insiste en que ciertos pasajes del Nuevo Testamento solo son aplicables a la iglesia, por ejemplo, Éfeso o Corinto, a la que se dirige una carta en particular? ¿Limitaría la autoridad de la Biblia, de Jesús? ¿Jesús se limitaría solamente a decir algo que no tiene sentido? No. Solo para dar una idea de a dónde han llegado muchos estudiosos bíblicos modernos con su escepticismo. Algunos rechazan una cosa, otros rechazan la creación literal, aceptando miles de millones de años de evolución.
Rechazan a un Adán literal. Rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído. Rechazan el diluvio mundial universal. Y algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Otros, la historia del Éxodo. Y algunos, los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Y otros rechazan la idea de la profecía predictiva, en la que los profetas narran el futuro, a veces con siglos, incluso milenios de anticipación. Pregunto, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Dios nos ayude para nosotros ajustarnos a lo que Dios dice en su palabra y no nosotros ajustar la Biblia a nuestro pensamiento. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ella. Es tu voz, es tu palabra escrita, la misma que llamó los mundos a la existencia, tiene el mismo poder hoy. Ayúdanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy, habría más para hablar de esto, pero dejo para que tú lo estudies en forma personal. Nos despedimos y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El león y el oso. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 23, versículo 1 y 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar. El mensaje es, no me puedo salvar a mí mismo, Jesús es quien me salva. Cuando Antonio tuvo que hacer una investigación sobre las ovejas, recordó algo que su madre le había leído en la Biblia. Esto es lo que recordó. David cuidaba un rebaño de ovejas en el campo. Estos dóciles animales eran sus amigos y él era su pastor. Llevaba a sus ovejas a beber a los arroyos tranquilos durante el calor del día. Por la tarde las llevaba a pastar a los verdes campos. En la noche dormía afuera con sus ovejas. Pero David no tenía miedo ni se sentía solo, porque Dios estaba con él. Al cuidar de sus ovejas, David sabía que Dios era su pastor que lo cuidaba en forma especial. «Debo estar alerta», se decía a sí mismo cuando le daba sueño. «Una oveja se me puede extraviar mientras duermo». Para mantenerse despierto, se sentaba a veces sobre una roca y tocaba el arpa que llevaba consigo. Entonces cantaba con voz clara. «El Señor es mi pastor, nada me falta». Apenas David veía algún movimiento extraño, soltaba su arpa y tomaba en sus manos la honda. Siempre tenía a mano piedras lisas para lanzarlas a cualquier cosa que amenazara a sus ovejas. Un día, David vio a un león agazapado entre los matorrales, cerca del arroyo. En el momento en que el león estaba listo para saltar sobre una de sus ovejas, David disparó su honda. La piedra salió volando por el aire y golpeó al león cerca de una oreja, haciéndolo caer. El león rugió y huyó por entre los matorrales. David tomó su honda y fue hasta donde estaban sus ovejas. Las contó cuidadosamente para asegurarse de que no faltaba ninguna. Dios había ayudado a David. Dios había guiado la piedra que había espantado al león. David volvió a sentarse sobre la roca a tocar su arpa. Esta vez cantaba, «Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado».
Otro día David decidió llevar a sus ovejas a las montañas. Allí podían comer frescos pastos, pero las montañas eran peligrosas. Había osos que vivían en cuevas y a veces merodeaban en busca de alimento. David velaba cuidadosamente sus ovejas. Un día notó un movimiento entre el pastizal. Se puso alerta. Una gran sombra oscura se movía muy cerca de una de sus ovejas. Rápidamente David sacó su honda, colocó una piedra y entonces la lanzó. La piedra golpeó fuertemente al oso. Este gruñó ferozmente y salió corriendo. Una vez más, Dios había ayudado a David a salvar a sus ovejas. Esa noche, mientras David llevaba a sus ovejas al redil, confiadamente cantó: «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». Al igual que las ovejas, necesitamos que alguien nos cuide. Necesitamos a Jesús, el buen pastor. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Jesús nos salva. Probar y ver. Historia de hoy. Corazón cálido. Soy el pastor Yuri Gramacho de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y uno de los momentos más marcantes de mi ministerio ocurrió cuando cruzaba este puente sobre el río Tool, en la periferia de la capital de Mongolia, en Izir, ciudad de Ulan Bator. Este era el camino que recorría diariamente para ir a trabajar en el campo misionero en Izir. Yo estaba dentro de un autobús y observaba con atención que a lo lejos, en medio de aquel escenario, a las márgenes del río, había una casa aislada en lo alto de un monte. Yo estaba seguro que dentro de aquella casa había una familia que posiblemente nunca había escuchado hablar de Jesús. Al pasar por aquel lugar, cuando la temperatura marcaba 30 grados bajo cero, pensé nuevamente en aquella familia que vivía en lo alto del monte. Recordé el texto bíblico de Isaías capítulo 52, versículo 7 que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas». Y me angustiaba con el hecho de que tal vez no fuese posible llevar el mensaje del regreso de Jesús a aquella familia. Los días pasaron y aunque en varias oportunidades recorría la comunidad, no lograba encontrar aquella dirección, pero continuaba intercediendo por aquella familia en mis oraciones. Para que ustedes conozcan algo de la realidad de la vida aquí en Mongolia, estoy dentro de una ger. Esta es la tienda tradicional de Mongolia, como ustedes pueden ver. Y aquí nosotros estamos en un estudio bíblico. Abrimos algunos grupos pequeños aquí en la región donde trabajo. Y este es uno de nuestros grupos pequeños, ¿ok? Entonces iniciamos una campaña evangelística en aquel lugar, promoviendo atención médica gratuita y diversos cursos, como clases de inglés, corte y confección y conferencias sobre temas variados, incluyendo el alcoholismo. Recibíamos un promedio de 80 personas en un pequeño galpón arrendado. Entre medio de aquellas personas, una señora de aproximadamente 80 años se destacaba por estar presente todas las noches de las conferencias, sentada en la primera fila. Sus ojos brillaban al escuchar por primera vez en su vida la historia de la cruz. Entonces me aproximé a ella, me presenté y supe que se llamaba Yan Jin. Días después, ella misma me invitó para que le hiciera una visita en su casa. Luego de 30 minutos de una larga caminata sobre las calles cubiertas de hielo, pude ver que ella vivía en aquella casa que desde tanto tiempo yo quería encontrar. Mi familia y yo comenzamos a visitar la casa de Yan Jin e hicimos allí un punto de predicación. Formamos un grupo pequeño y luego de un corto tiempo, Yan Jin fue bautizada en la ceremonia bautismal más grande de la historia de la Iglesia Adventista de Mongolia, cuando 198 personas entregaron sus vidas a Jesús en las heladas aguas del río Tool, aquel mismo río del comienzo de esta historia. Mi querido hermano, mi querida hermana, las misiones mundiales nos han proporcionado historias de milagros maravillosos. Y es por eso que contamos con su fidelidad en los diezmos y las ofrendas.
para que podamos continuar esta obra misionera tan importante en los confines del mundo. Y ahora quiero invitar a toda la iglesia a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Borhan taneger bolege vech boltoga amtsatsga utsetske. Probad y ved. Feliz sábado, hermanos. Leo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, las últimas dos líneas. Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Estoy seguro que Dios ha sido fiel durante esta semana en proveer todo lo que nosotros necesitamos, aún en medio de esta crisis. Queremos agradecer a todos ustedes por su fidelidad en devolver al Señor sus diezmos y ofrendas. Los animamos para que lo hagamos una vez más hoy por la tarde a las 4 en punto, de 4:30. Estarán los hermanos encargados en la iglesia para recibir sus diezmos y sus ofrendas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y les invito a ir en unas palabras de oración. Amado Padre, en esta oportunidad queremos pedir una vez más tu bendición para cada uno de tus hijos. En medio de esta crisis estamos seguros que tú tienes un cuidado especial por nosotros. Pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por necesidades financieras, que tú puedas proveer, que tus promesas puedan cumplirse en cada uno de tus hijos, que estos diezmos y ofrendas puedan ser de bendición para el avance de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Si en problemas te encuentras y no paras de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño sé fiel.
Muy buenos días, iglesia. Feliz sábado. Después de haber disfrutado una hermosa programación esta mañana, quisiera llevarlos de una manera al comentario en el Espíritu de Profecía y hacer breve este comentario referente al momento cuando Elena me llama la atención y me da mucha alegría en ese momento que ella fue transportada en una visión celestial y aquel ángel que la acompañaba, y cuando llegaron en ese lugar hermoso, ahí encontró al anciano Enoc y ella le hace la pregunta y le dice: ¿es aquí tu morada? El anciano Enoc le dice: mira, yo no vivo aquí, mi casa no es aquí, mi casa es en otro lugar. Allí en ese lugar donde ella estaba, era hermoso, un lugar de un paisaje hermoso, y ella quería seguir allí. Lamentablemente ella fue transportada nuevamente para esta tierra y pues se quedó con la esperanza. Ella pudo contemplar de una manera temporal cómo es en realidad ahí es el lugar eterno. Te invito en esta mañana, y mi hermano, donde quiera que estés, que inclines tu rostro. Vamos a tener una palabra de oración antes de leer esta mañana el pasaje. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias Padre, porque eres bueno con nosotros, porque derramas tu misericordia sobre tu pueblo, porque en realidad tú eres verdadero, eres poderoso. Padre Celestial, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo, que a través de este medio, donde quiera que estén, y a través de este mensaje, los hermanos y aquellas personas quienes escuchen este mensaje puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, en esta mañana nuestro tema, vamos a desarrollar el tema de cuatro personajes que están en una condición muy difícil, llevaron al plan de Dios hacia una nación llena de dificultades. Al final tuvieron muchos éxitos. En esta mañana vamos a hablar de 4 leprosos que nos enseñan a enfrentar épocas difíciles. Y sí, estamos viviendo épocas difíciles, momentos donde hemos visto que han habido diferentes números de personas que han fallecido a través de este virus. Lamentablemente hay familias que han perdido a un amigo, hay familias que han perdido a un ser querido, que lo han tenido que ver a través de una pantalla, el entierro virtual de esta persona. Es triste y lamentablemente las situaciones que estamos viviendo, pero en esta mañana yo te traigo un mensaje de esperanza de 4 leprosos que ellos al final de la historia tuvieron éxito. Miren, las enfermedades, las crisis familiares, la falta de resultado financiero y los quiebres en el hogar, el desempleo o la ausencia de logros o el no saber qué hacer en determinadas circunstancias. ¿Qué tienen en común todo esto? Todos son parte de lo que nosotros conocemos épocas difíciles de la vida. Las enfermedades, las crisis familiares, la falta de resultado son parte del diario vivir, y a veces nos confrontamos con esas situaciones. Puede venir en cualquier momento a instalarse por mucho largo tiempo, pero ¿qué hacer? Hoy veremos a 4 hombres leprosos
que de por sí sus vidas ya era difícil, que supieron levantarse y enfrentarse a una crisis nacional, que supieron levantarse de una crisis que los afectaba a ellos también. Hoy vamos a conocer algunas claves para enfrentar en épocas difíciles. Yo quisiera que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 7 y el versículo 3. Del versículo 3 hasta el versículo 11 vamos a dar lectura en esta mañana. Nos dice así, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 11. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues en el principio de la noche para irse al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había hombre, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ejércitos, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnas y el campamento como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata y oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en una otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y se dijeron el uno al otro: no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dijeron voces, y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon: nosotros fuimos al campo de los sirios, y he aquí que había ahí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como estaba. Y los porteros dieron voces y lo declararon dentro en el palacio del rey. Una lectura muy interesante, una lectura donde narra la verdadera situación de cómo estaba la nación de Israel. Era de temer. Se cuenta que en el siglo 8 antes de Cristo, el poderoso sirio había invadido la capital de Israel, que era Samaria, y se habían establecido ahí durante varias semanas, durante varios meses, y utilizaron una estrategia para que nadie saliera. Habían bloqueado los ríos, habían bloqueado los caminos,
para que nadie pudiera salir y entrar. Y de esta manera había llegado en su punto clímax la desesperación, la falta de alimento. Poco a poco el hambre llegó a ser presa de los israelitas, a tal punto, dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 24 al 30, que a tal punto que se empezaban a comer la cabeza de las asnas y el estiércol de las palomas se vendían a precio muy alto. Imagínense, la cabeza de las asnas y el estiércol de la paloma. ¿Hasta qué grado cayó la nación de Israel? ¿Hasta qué grado? Y incluso lo que pasó ahí dentro, que ya no había alimento, se llegó a practicar. Si usted abre su Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, vamos a leer el capítulo 6, del versículo 26 al 29. Miren la magnitud del problema que estaban metidos ellos. Era un problema grave, un problema serio, porque ya no hay comida. Se comían las cabezas de las asnas y se comían el estiércol de la paloma. Y la situación era terrible. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: salva, rey, señor mío. Vemos también que en el versículo 29 dice: así que cocimos a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije a ella: da acá tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido su hijo. El problema llegó en una magnitud terrible, que las mujeres se practicaba ahí el canibalismo. Empezaron a comer sus hijos. Las mujeres se pusieron de acuerdo: yo como la mía, yo como mi hijo, y mañana comemos la tuya. Qué situación tan difícil que el pueblo de Israel llegó a practicar el canibalismo. Veamos el trasfondo de la historia. Veamos el trasfondo de la historia. ¿A qué nos lleva esta historia de Segunda de Reyes? Vemos también, en haciendo un análisis, saquemos unos puntos. Vemos al profeta Eliseo, inspirado por Dios. El profeta Eliseo, inspirado por Dios, emite un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza para el pueblo oprimido. Porque los sirios eran poderosos, eran tremendos. De la forma como llegaban, atacaban. Ellos eran terribles. En Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 1 al 2 dice: Jehová mostrará su poder a través de medios insospechados. ¿Qué significa esto? El profeta Elías hace un anuncio, hace un aviso para la nación. Si le podemos sacar aquí una respuesta, es que deberíamos de sacarlo de esta forma: que Dios hace de lo ordinario lo extraordinario. Amén. Dios hace de lo ordinario en extraordinario. Así es que en diferentes situaciones, en la más difícil aún que estemos como seres humanos, Dios interviene.
¿Qué otro punto podemos sacar en cuanto a esta historia? El hambre y la sed aplicados por Dios. Pero para esto el Señor se valdría de 4 leprosos. Vemos que Dios utiliza la sed y el hambre para Él ayudar al pueblo y manifestarse. Pero vemos que para que el hombre se ayude, para que Él pueda ayudar al pueblo de Israel, Él utiliza estos 4 leprosos. Y vemos que estos 4 leprosos están afectados de una enfermedad terrible, la enfermedad de la lepra. Para ellos, tener esta enfermedad de lepra era estar bajo una maldición de los dioses. Eso es lo que se creía. Cuando una persona tenía lepra, ellos tenían que salir afuera de la ciudad, tenían que vivir allá afuera. Estaban bajo maldición de los dioses. Pero para esto no es la excepción. El hambre y la sed, Dios convierte de la maldición en bendición. Amén. Vemos también otro punto que podemos sacar referente a historia, que estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad, como ya había mencionado. A ellos no se les permitía entrar. Ellos tenían que estar ahí todo el día. Cuando un familiar tenía esta lepra, era expulsado. Y ahí ellos tenían que estar en la orilla de la ciudad, en la entrada, ahí estaban en la puerta, ahí pidiendo limosnas. Pero fueron ellos precisamente los elegidos. Escuchen, fueron ellos precisamente los elegidos para salvar a Israel. En 2 de Reyes capítulo 7, versículos 9 al 20. Fueron estos leprosos que llevaron las buenas nuevas a la nación de Israel. En esta mañana, ¿qué tipo de acciones deberíamos de tomar en tiempos de crisis? ¿Por qué escogí esta historia de los leprosos? Porque estos leprosos nos dan a nosotros una lección interesante. A pesar de la dificultad que tenían de su enfermedad, a pesar que los habían expulsado allá afuera, ellos para nosotros nos dan una gran enseñanza. En el versículo 3 de 2 de Reyes, el capítulo 7, nos dice: y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron al uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Ellos hicieron esa pregunta, pero fíjense, nótese la pregunta que se hicieron. Sentados afuera de la ciudad, una pregunta que denota un estado de conciencia, una pregunta de que nos sirve estar, dijeron en su mente, ¿nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Ellos estaban ahí esperando la muerte. En su pensamiento estaban ellos haciendo esa pregunta. Esto se puede mejor decir, o lo podemos decir en otras palabras, así: ¿para qué estoy aquí? Muchas de las veces te has encontrado en situaciones donde ya no tienes salida y dices, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? Muchas de las veces llegan enfermedades inesperadas a nuestra vida, que a veces nos quejamos y decimos ¿por qué? Pero más bien debería de preguntar, ¿cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo en esta situación? A veces traemos a nuestro pensamiento pensamientos negativos,
pensamientos que llevan a nuestra mente a debilitarse, pensamientos que a veces toman una acción contraria a nuestra actitud. Los leprosos en esta mañana nos quieren enseñar que cuando estemos en estas situaciones, debe de decir nuestra mente: no te quedes ahí parado. En el pensamiento de los leprosos, dijeron ellos: no nos vamos a quedar parados. Si tú lees el versículo 5 de Segunda de Reyes, dice la historia que los leprosos se levantaron, pues en el principio de la noche, para irse al campamento de los sirios y llegar a la entrada del campamento. Oye, qué decisión, porque ellos sabían que si iban a morir. Se levantaron pues al anochecer. Vemos que los leprosos actuaron. Vemos que los leprosos se levantaron. Los leprosos caminaron hacia el campamento de los sirios, sabiendo que se iban a encontrar con la muerte, porque el militar sirio estaba bien equipado, estaba bien preparado. ¿Qué aprendemos aquí? Que cuando el hombre actúa, Dios actúa. Amén. Que cuando el hombre actúa, Dios actúa. Oh, mi hermano, muchas de las veces queremos nosotros orar, pedirle al Señor, clamarle a Dios, y esperamos ver del cielo que llegue alguna bendición. Y muchas de las veces el Señor espera que tú actúes, que tú camines. Y la historia de los leprosos dice que ellos se levantaron, ellos caminaron, tuvieron fuerza de voluntad. Muchas de las veces cuando llega el desánimo espiritual, muchas de las veces cuando en casa ya no tengo ánimo de ir a la iglesia, cuando mi autoestima está abajo, cuando cualquier palabra me ofende, cuando cualquier mirada me ofende. Hermano, yo debo de poner mi mirada en Cristo Jesús y tener fuerza de voluntad. Que si alguien no me pudo ver bien, yo pueda ver a través de esa persona a Cristo Jesús. Los leprosos tenían la esperanza de llegar ahí para encontrar alimento. Otra acción de la experiencia de esta historia que podamos aprender en este día, hermano, es que Dios extiende su mano. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que actúa de una manera misteriosa. No lo sabemos. Hay cosas que se solucionaron, que la enfermedad que yo tenía ya no existe, que cuando el médico me hizo el examen salió negativo, porque Dios es un Dios que actúa y es un Dios misterioso y verdadero. Amén. La experiencia de los leprosos es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. En este momento de crisis, ¿cuáles son tus acciones? En este momento de crisis, mi hermano, ¿cuáles son tus acciones? ¿Tu caminar es positivo? ¿Tu andar es el andar con Jesús? Yo no lo sé. Pero los leprosos no fueron egoístas. La historia me dice que los leprosos no fueron egoístas. Con lo que habían descubierto,
ellos reflexionaron y dijeron, no estamos actuando bien. Llegaron al campamento, como leímos en la historia, encontraron de todo, pero ellos no fueron egoístas. Dijeron, no estamos actuando bien. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas noticias. Y si nosotros guardamos silencio, si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. No hay que ser mezquinos en la vida si queremos afrontar las épocas difíciles y salir victoriosos. No hay que ser mezquinos. Si yo tengo 2 bolsas de arroz, lo voy a compartir. Si el Señor me ha bendecido con un plato extra sobre la mesa, yo voy a pensar, ¿será que mi hermano tiene alimento sobre la mesa? No fueron egoístas los leprosos, la historia lo dice, con lo que habían descubierto. En este momento de crisis que se encuentra el país, ¿has encontrado a Cristo Jesús en tu vida personal? ¿Has encontrado a Cristo Jesús ahí en tu cuarto cuando te encierras y abres tu Biblia y te encuentras con las buenas nuevas de salvación? Ahora que tú lo encontraste, ¿te vas a quedar callado con esa condición como estás? ¿Te vas a quedar callado? Así como los leprosos reflexionaron. Yo te pido en esta mañana, mi hermano, reflexiona con lo que has encontrado. Tú puedas compartirlo. No te puedes quedar callado. ¿Qué habría pasado si los leprosos hubiesen guardado silencio? ¿Qué hubiese pasado si los leprosos hubiesen sido egoístas? Seguramente la historia hubiésemos estado narrando otra historia de lo que ellos habían descubierto. La nación de Israel tenía hambre. Hubiésemos estado narrando la historia que todos en Israel hubiesen fallecido, hubiesen muerto. Pero los leprosos no fueron egoístas, cambiaron la historia. Y por eso hoy, mi hermano, yo te invito a ti, que es momento de compartir las buenas nuevas de salvación en estos momentos de crisis. Aprendamos a compartir. Quizás tengas una idea nueva. Quizás tienes una conexión ahora estando en casa descubriste que tienes algún talento, descubriste que a través de la oración hay poder en Cristo Jesús. Aprendamos a compartir que algo que pueda beneficiar a otros y no ser egoístas. Ese es mi llamado para ti en esta mañana. Así como estos hombres actuaron por fe, nosotros también debemos de actuar por fe. Dios quiere que en medio de estas circunstancias, oh mi hermano querido, aprendamos a desarrollar la fe. Cristo viene muy pronto y te hace el llamado que predique las buenas nuevas de salvación. Y yo te digo a ti, hermano, que estás en casa, es momento de levantarnos,
de levantar la antorcha. Si esa luz se está apagando, pidamos por el Espíritu Santo para que nos inyecte a poder proclamar el mensaje que Cristo está pronto a venir. Con estas palabras en mente, mi hermano, te ruego que inclines tu rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Invito a cada uno de los presentes a partir de ahora a que tengamos una oración final. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias damos por este programa que te hemos brindado. Esperamos, oh Dios, haya tenido tu aceptación y agradecemos el sermón y las enseñanzas que tú has traído con nosotros en este día. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti en los momentos difíciles que a veces estamos atravesando. Suple cada necesidad de tus hijos. Sé con la hermandad de Sugarland. Señor, aumenta nuestra fe. Haz que nada ni nadie nos haga separar del amor de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, en nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Y rogamos, oh Dios, que podamos tener un sábado feliz. Bendícenos ahora y siempre contamos con tu ayuda y protección. Por Jesús te lo rogamos. Amén.